Hola, buenas tardes, bienvenidos a un nuevo episodio de Escuela para Madres. Tengo una invitada muy especial para mí personalmente, pero creo que además va a ser su testimonio va a ser una contribución importante para quienes jóvenes o padres que están acompañando a sus hijos en las decisiones de destinos profesionales, de preparación a sus 17, 18 años, quienes se quieran vincular al mundo de las artes plásticas. Es una persona muy cercana, de quien, digamos, me presto ser tengo una afinidad, una cercanía. Dayuma Guayasamín, a quien ya la conozco pues ya casi 25 años. Una artista admiro muchísimo la disciplina, la fuerza, su talento, y precisamente de esto vamos a hablar con Dayuma. Yo le decía hace un momento cuando Dayuma llegó que posiblemente aquí reciba preguntas que a lo mejor y jamás respondió, porque Escuela para Madres es un proyecto que recoge testimonios de distintos perfiles profesionales o personas que tengan su trayectoria en algún campo profesional y que nos cuenten su experiencia de cómo eligieron ese destino profesional, que en el momento actual es importante regresar a mirar y ver cómo elegimos eso. Así que Dayuma, bienvenida a Escuela para Madres. Yo creo que la pregunta de cajón es, bueno, primero invitarle a motivarle a regresar al tiempo, ¿sí? De cuando usted tenía 14 años, 15 años, porque yo me sé, pero al dedillo, su biografía. Yo sé que usted siempre quiso ser artista. Era una niña y ya expuso su primer dibujo, 5 o 6 años, y más adelante estaba convencida de que quiere ser pintora. Entonces quiero un poco que regresemos a ese tiempo, la Dayuma tal vez de 15, 16, esa Dayuma rebelde con las instituciones educativas además. Entonces primero invitarle a recordar esos momentos, ¿sí? Y la primera pregunta, Dayuma, es cómo usted decide, o sea, ¿quién era la Dayuma de 15, 17 años que en ese momento dice, voy a ser pintora? Bienvenida al podcast. Gracias, Maggie, te agradezco muchísimo esta oportunidad para dar mi testimonio de vida, de decisión. Y sí, ya nos conocemos, date cuenta, nunca creí que eran 25 años. 25 casi. años. Pero bueno, así pasa el tiempo, o sea, me estoy haciendo vieja. Para nada. Nada, bueno, tú dices 15, 16 años, en realidad mi decisión fue mucho más temprana, o sea, yo a los 10 años ya me habían regalado por mi cumpleaños un caballete y una mesa para pintar. La verdad, no sé, nunca creo que dudé. Ya cuando me expulsaron de los 2 colegios que me expulsaron a los 14, yo ya tenía la absoluta decisión de que no quería volver al colegio y que lo que quería hacer es artista, ¿no? Y quizás esa decisión nunca me la cuestioné porque ya me metí de lleno en la práctica artística con Miguel a partir de los 15, y ya nunca me cuestioné. Bueno, sí me he cuestionado en el proceso de si es que hay que seguir en esta dura pelea que es el duro trabajo, más que pelea, duro trabajo de sobrevivir del arte. ¿Cuándo fue ese primer cuestionamiento de Dayuma? Bueno, creo que todos los días. ¿Verdad? Sí, pero ese sí primer creo. cuestionamiento así de querer tirar la toalla. No, eso debe haber pasado más casi en los 2000, verás. O sea, decir, bueno, ya llevo 30 años en esto y no se sale adelante, ¿no? 95, 2000, aunque siempre me ha importado la creatividad y yo siempre he considerado que el arte es de eso, es creatividad. Entonces, en la medida en que uno es creativo, puede sobrevivir del arte, ¿no? Entonces no fue como una decisión, digamos, con una perspectiva que la sociedad nos ha impuesto mucho a través de nuestras familias, de nuestras instituciones,
que la decisión o la elección profesional tiene que estar asociado a un éxito económico, a un negocio, a un, éxito de un buen trabajo, una estabilidad laboral. Usted en ese momento, mejor dicho, usted ya con el devenir de los años iba descartando esos tabúes y decía, parámetros. Yo voy en función de la creatividad. Claro, porque si es que hablamos desde ese lado, desde niña yo tuve tremendos ejemplos de prosperidad económica a través del arte, que es mi padre y mi madre, o sea, mi padre como pintor y como gestor cultural en el entorno, y mi madre como también, pero él ya más como gestora cultural y como que tenían mucho éxito. Entonces, de pronto a mí se me pareció que era cuestión fácil, pero no era cuestión fácil. Era cuestión de trabajo, ¿no? Y además de buscar eso, que eso yo no lo busqué nunca, y el Miguel tampoco. Entonces quizás por eso fue más difícil. Buscar, ¿no? Se refiere a la comercialización del arte. Buscar ser un producto exitoso, como es vender, o sea, la venta siempre, pero buscábamos, pero de ahí que la venta esté ligado a ser un ser humano exitoso y profesional impecable es otra cosa, ¿no? ¿Y qué cambió? O sea, ¿o qué, qué factores incidieron? ¿Qué no se hizo? Porque el talento, Miguel y Dayuma, pues ni hablar. Sus padres también. Entonces, si ellos tuvieron un modelo exitoso de gestión con las artes, ¿qué cambió en Dayuma y Miguel, en esa nueva pareja, pareja de artistas? Bueno, ¿qué faltó? Creo que justamente eso, el ver que, o sea, Miguel y yo éramos absolutamente llevar la contraria a todo, ¿no? Rebeldía. Entonces, evidentemente, no podíamos seguir los mismos parámetros de gestión cultural que nuestros padres. Entonces, había que encontrar otras maneras, ¿no? Entonces, por ese lado nos fuimos por el lado de el arte aplicado a objetos utilitarios, el exposiciones, pero unas exposiciones más bien contestatarias, disruptivas, rebeldes. Tratando de no consumir instituciones, no consumir galerías y no consumir, acuerdos de negociación que repercutan en la ideología nuestra, ¿no? Entonces, más bien fuimos por el lado de la búsqueda de los talleres, ¿no? de los locales esporádicos, de crear nuestra propia gestión artística, ¿no? Y claro, es más difícil cuando estás en contra de toda la estructura dada, ¿no? Precisamente es uno de los componentes de la rebeldía, Dayuma. Algo positivo de la rebeldía suya, con Miguel, fue ir contracorriente, pero también un poco consolidando esta filosofía de vida, del arte, de la estética que ustedes un poco proponían. ¿Fue algo positivo de esa rebeldía? O sea, ahora lo ve en perspectiva y dice, ¿fue algo positivo o fue quizás un motivo tal vez producto de una inmadurez? De todo fue. Sí. De todo. Pero tuvo que pasar en muchas así. etapas, o sea, ve la línea que uno ha seguido es absolutamente intuitiva y absolutamente a lo que da el tiempo y el dinero, ¿no? O sea, lo que saben decir, de lo que uno quiere a lo que uno puede, y de lo que puede, lo que sale. Lo que consigue. Claro, porque es otra cosa, cada cosa es. Entonces, ese proceso ha sido el nuestro, ¿no? El mío, especialmente el mío, en el sentido de que yo siempre estuve fomentando la cuestión del Miguel y haciendo como de ladito lo mío, ¿no? Mi trabajo, ¿no? Entonces, lo que creo que ha sido bueno es la perseverancia. ¿Por qué? Porque yo ahora a esta edad ya veo que algo se ha repercutido en el trabajo artístico, y que a la larga va a quedar esa repercusión en la gente, ¿no?
Y Dayuma, no solamente repercusión de ese trabajo, de la trayectoria, y yo me he anotado, sino también de la gestión suya, ¿sí? Por la cercanía también lo veo, lo he visto muchos años, la gestión cultural, ¿sí? El ser también guardiana del legado artístico suyo, de Miguel, de Luz, de su padre, de su abuela, claro, y de todos los objetos, obras del pasado, del momento, arte contemporáneo, y de otros artistas. Entonces también se ha convertido en esta coleccionista, como le digo, guardiana, curadora de arte. No, pero finalmente tiene una colección. Quizás no por afición, claro, sino porque... Pero no con el concepto de colección, sino de archivo. Uh-huh. O sea, porque yo no estoy coleccionando como es el coleccionista es una persona que busca el objeto en función de una necesidad estética, qué sé yo, de completar su... No, panita, yo simplemente soy guardiana de este archivo. Y yo lo pongo, y lo digo en el buen sentido, obsesionada con habitar los espacios con una armonía, ¿sí? Con una armonía, claro, con un orden, es volver a sacar, volver a guardar, tener cada objeto, cada archivo, cada documento en un lugar. Dayuma, ¿por qué? Quizás porque, bueno, creo que esa fue una enseñanza de mi madre. Mamá era ella sí una coleccionista, entonces coleccionaba todo y todo tenía su espacio, ¿no? Y de pronto uno al vivir con tanta obra, o sea, en realidad la mayor parte de la vida, o sea, la mitad de la vida mía no fue con tanto objeto, digamos, extra curricular de lo que uno ha hecho, ¿no? Porque las colecciones me llegaron a través de la muerte de mi padre y luego de la muerte de mi madre, también de mi suegro, que tenía objetos muy bellos, mi suegra. Entonces, pero sí el espacio que teníamos tenía que ser armónico. O sea, para mí la armonía y también por mi aprendizaje de Feng Shui que le fui aplicando en el entorno y que me dio una posibilidad de decorar en función de un concepto, ¿no? Que era la armonía, ¿no? Esto que usted fue aprendiendo de su familia, digamos, del ir y venir del mundo del arte, Dayuma, ¿en algún momento usted extrañó a las instituciones educativas? ¿En algún momento, dado que también estaba rodeada, ¿sí? Por lado de su familia, de muchos intelectuales, escritores, académicos, ¿en algún momento se, digamos, reconsideró este momento de regresar a la institución educativa? Yo tuve un amago en el 78, que ingresé 3 meses a la escuela Rumiñahui de Sangolquí, pero no duró. La verdad, ¿qué pasó? No duró. ¿Por qué? Porque era una estructura muy cuadrada, muy esquemática, o sea, había que aprender en función no de lo que uno quería aprender, sino de lo que tenía que aprender. Y yo, bueno, cuando yo me retiré y luego me fui a estudiar artes en la Artes Aplicadas y Oficios Artísticos de Madrid, también solo duré 3 meses, porque igual había que pintar en función de lo que el profesor quería, no en función de lo que era el arte, para uno era el arte. Entonces esas formas de educación para mí no funcionaron y siempre tomé la decisión de que yo puedo autoeducarme. Entonces, a partir de siempre he leído todo lo que hay que leer y el doble y el triple de lo que se debe. Y me he especializado en muchos campos que nadie me da valor porque, claro, no tengo título. Pero yo debería tener muchos títulos en realidad, claro. Oiga, Dayuma, ¿y qué piensa de la paradoja de que sus hijos tienen una institución educativa? Bueno, ahí lo que te cuento es que el Miguel tenía la práctica cotidiana de decirles a los chicos cuando había algún problema: mira, ese no es mi problema, es un problema tuyo. Si no quieres estar en eso, salte. No hay pero desde los 5 años. Entonces ellos elegían estar en la escuela o en el colegio. Entonces ya, si es que es su elección, tienen que enfrentar la situación.
Y Dayuma, si hablamos ahora de elección de carrera, no sé si nos puede compartir respecto ya, digamos, a esta relación de mamá con los chicos. Usted es una mamá súper joven. Martín Jerónimo ingresaban a la universidad, Martín Jerónimo entraban a la universidad y probablemente usted tenía 39 años, 40 años. 20. No, cuando el Jerónimo entró a la universidad tenía 35. Imagínense, esa juventud. Dayuma, en ese momento, tal vez puede compartir quién era la Dayuma de que en rebeldía con las instituciones educativas, ¿sí? Cuando sus hijos dicen, bueno, sí queremos estudiar, queremos alguna injerencia, alguna influencia, alguna recomendación no, elijan. Absoluta, elijan, es su destino. Tanto es así que cuando se deciden en salir, la opción era, ellos decían, queremos tener entraron a comunicación, queremos tener un periódico. Bueno, elige, o quieres periódico o quieres educación, no puedes tener los dos, o sea, no hay la plata para funcionar con las dos cosas, ¿no? Y eligieron el periódico. El negocio, sí, claro, el emprendimiento. No el emprendimiento. No, es que no era emprendimiento, era la gana de crear, de producir un elemento que es el arte al mismo tiempo. O sea, ese es el arte, no es que tú te metes al arte a hacer un emprendimiento, es decir, te metes al arte a crear lo que quieres ver hecho, ¿no? Y eso es lo que hicieron los chavos. Pero, digamos, conversaciones de, oye, ¿qué opinas? Esto quiero estudiar. O sea, nunca esta injerencia. ¿Por qué pregunto, Dayuma? Porque en las averiguaciones que hemos estado haciendo en la Escuela para Madres, en esta investigación, de un poco preguntar a los jóvenes cómo eligen su carrera. Y hay un alto porcentaje de jóvenes que eligen por un direccionamiento de sus familias, que dicen, esta es la carrera más exitosa, esto te puede llevar. En ese caso, en su familia no hubo esa discusión de futuro, de éxito, de destino. No. O sea, sí puede haber habido, pero no es que era una cuestión de que aquí haces esto porque ese es tu destino o eso es lo que te va a dar de comer. En absoluto, o sea, sí obviamente, si algo hubo en nuestra familia fue la conversación, o sea... Y la confianza. Y la confianza de decir horrores, ¿no? Entonces... La verdad es que sí debe haberse conversado sobre la carrera de comunicación, así como de todas las carreras habidas y por haber. Si ellos eligieron eso fue... Si te pones a ver el Jerónimo decidió comunicación porque ya había tenido experiencia como fotógrafo en medios. El Martín estaba en el asunto de teatro y fue como un cierre, que finalmente es una expresión comunicativa, digamos, claro, la actuación. O sea, entonces lo que ellos querían hacer no es lo que uno les dice. Ahora, yo sí creo que el problema de la relación actual con la educación de los jóvenes, más aún cuando se revela recién nomás que a los 30 recién dejan la adolescencia, es... Claro, a los 15, 20 que tienen que tomar decisiones no tienen idea de qué hacer, porque no han experimentado la vida. Yo sí considero que primero hay que encontrar lo que uno quiere y después lo que uno debe. Muy bien, Dayuma. Volviendo un poco a su trabajo artístico, a su práctica artística, ¿qué es lo mejor, cree usted, que le ha dado el arte? La posibilidad de hacer lo que yo quiero. Sí, libertad. Es que no es libertad, es creación. O sea, a mí lo que me gusta de la pintura, y no es que yo tampoco no me he limitado a ser una pintora de caballete, sino que cojo todo lo que hay a la mano para convertirle en un objeto de arte, ¿no? O sea, es... Cada cosa que encuentro que sirve va a servir para un objeto de arte. Hasta con decirte que últimamente, como tengo este problema del tabaco, me puse un scotch. Ahora, además de un problema de arte conceptual, porque ya uno no es conceptual, digo, voy a hacerme conceptual. Me puse un scotch en una ventana y le voy pegando los cachitos del tabaco,
para hacerme una línea. Pero con la finalidad de tener una línea de tabaco. De crear. O sea, ¿qué se hace con la porquería de puchos que te sale? Una línea de... Y Dayuma, y de acuerdo a su experiencia, si usted tuviera la oportunidad, ¿sí?, de ser maestra, de enseñar a un grupo de jóvenes que se está iniciando en las artes visuales, en las artes plásticas, ¿por dónde empezaría? ¿Sí? Por la práctica, por el uso del material. O sea, pintura, papel, pincel, cerámica, o sea, el jugar con el material es fundamental. Eso, ahí es donde encuentras tu lenguaje. Por la experimentación. Claro. Por el descubrimiento, por recoger cosas, materiales. O sea, sí, el rato que quieres estudiar, y quieres, porque cuando se te ocurre que quieres ser artista, ya has tenido una práctica de dibujo y de pintura en los papeles del colegio y de tal, pero sí es importante, sí, puedes seguir haciendo, pero cada vez mejorar la calidad del material, porque si dibujas en una hoja de papel de cuaderno, un bond de 60 con pintura de acrílico, se te va a hacer olas el papel. Entonces cambia del papel, cómprate una cartulina más gruesita, o sea, experimenta con las distintas posibilidades del material. La misma pintura te sirve para sobre tabla, sobre tela, o sea, busca ese lenguaje que quieres encontrar a través de los materiales. Dayuma, hace muchos años que hice esta investigación del Almanaque de la Cultura, cuando tuve la oportunidad de conversar con muchos artistas, una de las dificultades que mencionaban, que digamos algunos, ya sea en su formación o a lo largo de su trayectoria, había hecho falta mucha información respecto a la gestión cultural. Yeah. En relación a eso, en este ejercicio que le digo, si tuviera la oportunidad de ser maestra de un grupo de jóvenes respecto a la gestión, ahí ¿por dónde empezaría? ¿Qué conceptos, qué conocimiento tal vez? Esa creo que es mi fatal rota. No saber cómo gestionar culturalmente. Será Dayuma, pero quizás fue con su trabajo, su gestión con su trabajo, pero en cambio con la gestión que hizo con la otra obra. O sea, yo siempre tuve muchas dudas. O sea, mira, es que además los tiempos han cambiado. Cuando comenzamos, yo comencé, digamos, tú ibas a una galería, mostrabas tu cuadro y sí me interesa, se pone la obra. Ahora tienes que hacer un proyecto y yo no estoy en esta vida para escribir, sino para pintar. Entonces el darme esta obligación de escribir un concepto. Entonces ahora hay otras fórmulas de incidir en el ambiente artístico, ¿no? Las instituciones son las que más te requieren una fórmula, un formulario que llenar en función, y hay que aprender eso. Hay que aprender cómo pides fondos internacionales. Es importantísimo. Eso yo, por ejemplo, no sé, nunca supe, y creo que a este punto no voy a saber. Pero sería quizás una de las recomendaciones. Es una de las o sea, investigar. Sabiduría en proyectos. Ahora yo, por ejemplo, estoy viendo algunos reportajes, podcasts de gente que, especialmente española, que habla sobre cómo vender tu arte, qué precios poner en tu arte, cómo conseguir una galería. Ahora hay esas herramientas que en la época de uno, yo me acuerdo que hace 30 años que mi mamá se fue a Nueva York, nos trajo un librito tipo de Guide Arts, o sea, una guía de galerías, en donde uno tenía que, decir, como decía, arte latinoamericano, a le voy a escribir una cartita, a ver si es que con unas cuantas fotitos, que era costosísimo mandar a hacer las fotos. Ahora haces un clic y ya mandas del internet. Ahora hay esta medios, información a la formas mano de comunicarte, de comercializar tu, o sea, estar pilas a la cuestión del internet, al e-commerce, a todo eso, porque por ahí es. Estoy de acuerdísimo. Dayuma, ya para finalizar, y esta es una pregunta que le he hecho en varias oportunidades en el contexto del Instituto ISPADE, cuando un poco siempre le he pedido que nos siga cobijando con las obras para los estudiantes, para la comunidad, como un ejercicio sustancial de apreciación del arte en medio de la formación de nuestros estudiantes. Al respecto, Dayuma,
digamos, ¿cómo ve cuáles son estos beneficios que usted mira en que los chicos, ¿sí?, los profesores convivan en un aula de clases con las obras, con las fotografías, con la escultura en los pasillos? ¿Cómo entiende usted esto de la apreciación del arte en el contexto educativo aquí en el ISPADE? Lo que decía antes, en el arte hay que enfrentarse con los materiales, aprender a usar los materiales. Y parte fundamental del aprender de los materiales es aprender a ver los materiales. O sea, en la medida en que tú ves realmente un cuadro, no es que pasas y repasas sin tomar en cuenta la calidad, la forma de qué está hecho, por qué está hecho. Yo creo que eso es fundamental, aprender a ver. Entonces, para mí el hecho de que el ISPADE tenga esta posibilidad, este privilegio, creo yo, de tener los elementos para aprender a apreciar el arte, creo que es algo que no todos los espacios educativos tienen, y creo que es muy valioso. Estoy de acuerdo, no todos los jóvenes acceden al arte. De hecho, muchos de nuestros estudiantes han expresado precisamente eso. Es decir, no he visto nunca una obra de teatro tampoco, no he visto una obra de arte, o no sé la diferencia entre lo uno y lo otro. Claro. Y por eso me acuerdo que hace 2 años Dayuma también tuvo esta idea de no solamente mostrar la obra, sino mostrar los pinceles, mostrar claro, las herramientas, los instrumentos de trabajo del artista, porque yo en conversaciones con ella, con Jerónimo, con Martín, les decía que la educación técnica y tecnológica está tan asociada a esos talleres de arte y oficio claro, del pasado, y que al tener esta raíz histórica tan importante, pues era sustancial. Algo más, Dayuma, que usted requiera decir ahora para los jóvenes que se preparan para los futuros estudiantes también de artes visuales en la carrera del Instituto ISPADE, ¿sí? Para estos jóvenes que están ya averiguando por esta carrera, ¿algún mensaje, recomendación a la juventud, usted con toda la trayectoria que tiene? Yo sí creo que, si no tienes esta carga cultural que tuve yo, pero tienes ese bicho que te corroe y que dices quiero ser, porque no todos los chicos quieren ser pintores o artistas, eso es algo que normalmente tú pierdes con la adolescencia, esa necesidad de mostrarte a través de una expresión artística tuya propia, y que no pocos, pero alguna gente sí mantiene esa necesidad de expresarse a través de cualquiera de las formas de arte, ¿no? Yo sí creo que es importante tener bases, como te digo, para aprender el uso de materiales. No en función de lo que el profesor te diga que reproduzcas, sino en función de aprender a usar y a ver el material. Entonces, en ese sentido creo que es importante la formación que aquí en este tecnológico te pueden dar, porque tengo entendido de que la base de la carrera, digamos, tecnológica es justamente las técnicas posibles para ser un artista visual. Entonces creo que es una oportunidad, verdaderamente una oportunidad para aquellos que quieren explorar este durísimo arte de sobrevivir del arte. Gracias, Dayuma, y con esto finalizo, que en realidad se me estaba pasando. Dayuma, usted se va a la Bienal de Medellín ahora a finales de este mes. ¿Cómo se siente va a enfrentar así a alguna Bienal, una de las más importantes de Latinoamérica? Muy merecido, Dayuma, esa trayectoria va a mirarse en esta Bienal. ¿Cómo se siente con esa noticia, con esa invitación? Bueno, ya estoy, como diría popularmente, mejor no digo, pariendo. Porque sí, en realidad sí es la primera vez que me enfrento con mi obra, porque no es que voy 1 o 2 obras, van 20 obras que van a ser vistas y que espero repercutir. Y si no, bueno, tampoco es que voy a dejar de hacer, pero creo que son obras que, si bien fueron hechos hace 20, 25 años,
tienen un dejo de modernidad, de como es una perspectiva del personaje en su cotidianidad, en el bus, en la casa, en los territorios. Creo que por ahí puede repercutir bacanamente. Pero estoy segurísima. Pero yo estoy así con pavor. Está asustada. Sí. Bueno, no, estamos seguras que le va a ir súper bien, Dayuma. Los mejores deseos en esa presentación, en esa exhibición. Creo que muy merecido a esa enorme trayectoria. Como también me lo anotaba aquí, como esta obra que representa tanto a nuestros territorios, nuestra naturaleza, la convivencia, la cotidianidad. Dayuma, muchísimas gracias por estar aquí en este podcast de Escuela para Madres del Instituto ISPADE. Bienvenida siempre a su casa. Gracias. ¿Sí? Para seguir divulgando, para seguir hablando. Hablando de otras cosas. Sí, ya después viene. Ahora vienen otras conversaciones en los próximos episodios. Gracias, Dayuma. Gracias a ti, Muchísimas gracias. Con esto nos despedimos y pues nada, hasta la próxima.